Estamos súper emocionados de tenerlos con nosotros el día de hoy. A lo largo de esta sesión vamos a explorar en profundidad las herramientas técnicas que empleamos para asegurar una migración exitosa hacia MariaDB. Este webinar está diseñado de manera que podamos proporcionarles un conocimiento sólido y práctico sobre cómo realizar la migración de manera eficiente. La idea es que todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, nos los dejen en la casillita de preguntas y respuestas. El objetivo es que al final de este webinar se sientan confiados en cómo abordar una migración de base de datos a MariaDB, obviamente con nosotros como su aliado, y aprovechar todas las ventajas que esta potente base de datos les ofrece. Al final también vamos a tener un espacio donde responderemos algunas de las preguntas que ustedes nos realicen, porque sé que hay preguntas que se van a repetir y es mejor de pronto dar las respuestas de una vez para que todos tengamos contexto. Para quienes se conectan o participan por primera vez en alguno de nuestros webinars, quiero darles a conocer quiénes somos. Imagunet es una compañía que se dedica con entusiasmo al mundo del open source. Trabajamos y aprovechamos la tecnología basada en código abierto para ofrecer servicios y soluciones que son profesionales, confiables, robustas, escalables y rentables a empresas de todos los sectores y tamaños. Contamos con experiencia en el mercado, implementando proyectos de diferentes niveles de complejidad. Vemos ahí cómo nos respaldan más de 100 clientes y casos de éxito. Paso a hacerles una muy breve introducción de quién será nuestro panelista el día de hoy, Luis de la Torre, quien nos estará brindando todo su conocimiento sobre el tema. Él es un experto en arquitectura de soluciones, sus años de trayectoria sí nos lo confirman, y quien adicionalmente se ha venido especializando en distintas herramientas open source, acompañando nuestros distintos proyectos, buscando de cierta manera que el ecosistema de todas las herramientas avance en el mismo camino. Entonces, abajo les dejo también sus redes sociales para quien quiera seguirlo en LinkedIn y de pronto también si quieren hacerle alguna consulta. Bueno, sin más preámbulos, Luis, comencemos y descubramos juntos cómo MariaDB puede transformar la infraestructura de datos de todos los que están acá conectados. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola, y muchas gracias a todos por darnos esta hora de su tiempo para compartir esta información. Vamos, como lo mencionaba Paola, ir directo al grano. En verdad, MariaDB para Imagunet forma parte de un portafolio más extenso. Creo que vamos a ir directo a ver temas de migración de MariaDB, pero sí quiero mostrarles la cantidad de herramientas que en un ecosistema open source pueden alimentar una arquitectura de datos, sea modelo relacional, no relacionales, base de datos típico analítico con almacenamiento columnar. Hay una cantidad de herramientas que nos resuelven procesos de ETL, etcétera, etcétera. Y algunos de los temas que voy a tocar aquí a lo largo de los múltiples pasos para alcanzar una migración exitosa a MariaDB van a hacer uso de alguna de estas herramientas. ¿Ok? Es también muy importante que sepan, lo vieron en la introducción tan amable que me hizo Paola, que nosotros nos orientamos también mucho a ver cómo funciona esto dentro del entorno Cloud Native que define el Linux Foundation. En ese link que les estoy dejando allí, ustedes tranquilamente van a poder ver cuáles son las bases de datos y las herramientas que están siendo homologadas, certificadas, de alguna forma son 100% compatibles con estos entornos de desarrollo nuevos. Por lo tanto, eso también les da la tranquilidad que no solamente el proceso de migración está movido únicamente por temas de costos, por buscar a lo mejor un motor relacional que tenga un prestigio a nivel de alta disponibilidad y de resiliencia. Me encanta que muchos clientes de todos los nodos que nosotros manejamos nos dicen, básicamente yo uso el soporte solamente para recibir novedades y parches de seguridad, porque en verdad la base de datos en el clúster es súper estable. Entonces es muy importante que lo sepan. La página es esa que les estoy dejando ahí del Landscape y ahí pueden ver todas las herramientas que no solamente giran en torno a Kubernetes, sino a los motores de base de datos que apalancan todo ese ecosistema que en realidad es la mayoría de las aplicaciones que al día de hoy se desarrollan. Antes voy a usar una introducción de solo 5 minutos para entender cómo funciona MariaDB, porque es muy importante entender eso para saber cuáles son las alternativas que tenemos para responder a los distintos retos que tenemos a nivel de migración, tanto compatibilidad con objetos, funciones, vistas, estos procedimientos variables, como compatibilidad con la arquitectura que ustedes tienen, dando iguales o mejores prestaciones de lo que tienen en modelos de clustering actual. ¿Ok? Y la primera parte de eso es
entender que MariaDB es un ecosistema de soluciones. En realidad, el Enterprise Server, que es básicamente la versión empresarial del MariaDB Community, nace como un ported de MySQL, este, enfocándose en mantener altas prestaciones a nivel de, de cargas relacionales, pero al día de hoy lo que se plantea es un ecosistema que coloca proxies por delante, que nos permiten soportar flexibilidad a nivel de esquemas, incluso en algunos puntos podemos soportar bases, modelos no relacionales como MongoDB, soportamos motores columnares, se soportan más de 10 o 10, más de 15 en realidad motores de almacenamiento distintos dependiendo del tipo de carga que se maneja y distintos modelos de clustering que apalancan o modelos de escalabilidad horizontal tradicionales, básicamente completamente manuales, hasta modelos automatizados basados en las prestaciones que un entorno de Kubernetes nos puede dar. ¿Ok? Este es básicamente el ecosistema. Obviamente, al día de hoy en nuestra presentación nos vamos a enfocar en cómo nosotros acompañamos a los clientes, independientemente del nivel de madurez que tengan en estos entornos, en gestionar esas migraciones. Vamos a hablar de compatibilidad a nivel de sistemas de almacenamiento, compatibilidad de esquemas de replicación, las bondades que nos permite introducir un proxy como lo es Maxscale para permitir esa migración y las distintas herramientas, tanto a nivel de servicios como a nivel de utilitarios, que empleamos para asegurar que esa transacción se logra o esa migración se logra exitosamente. ¿Ok? Entonces, muy rápidamente, otra de las grandes ventajas de MariaDB, la coexistencia del modelo comunitario y empresarial. Eso nos permite tener versiones ancla en que tengamos compatibilidad completa entre los dos modos, pero también nos permite saltar en versiones comunitarias un poco más adelante y entender también qué prestaciones puedo tener allí. Tengo lo mejor de los dos mundos, es básicamente la versión de MariaDB. Cuando quieres usar la versión comunitaria, tienes totalmente acceso a eso y cuando necesitas que una carga en particular o una aplicación que hace empleo de un entorno de base de datos puede usarlo, pues date la opción de que cuentes con el soporte de investigación y desarrollo de R&D y que cuentes con una serie de herramientas que están más pensadas para cuando ya estamos hablando de bases productivas, de un alto nivel de complejidad, de un alto volumen de datos que requieren clustering, backups no bloqueantes, incrementales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y a lo largo de mi presentación van a estar escuchando el tema de Maxscale, los nodos individuales y el esquema de almacenamiento, porque es clave en una migración. Y aquí es básicamente una arquitectura muy alto nivel. Maxscale es un proxy de base de datos que colocamos delante para ocultar la topología y los cambios de topología que tenemos dentro del clúster. ¿Ok? Adicionalmente a eso, al funcionar como un proxy, me permite hacer transformaciones de statement de SQL, me permite hacer optimización de funciones para migrar de un esquema convencional que ustedes tienen en alguna base de datos a la compatibilidad que tienen con los distintos motores dentro de MariaDB, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengan en el radar. Aquí van a ver algunas de las cosas que nosotros típicamente cuando estamos en un proceso de migración, en la fase de diagnóstico, que es la primera, vamos a ayudarlos a definir qué cosas corren nativamente en un proxy versus qué cosas pueden funcionar como funciones o como store procedures, a lo mejor en alguno de los motores de base de datos que ustedes están implementando. Al mismo tiempo, yo puedo extender horizontalmente ese clúster a medida que estoy haciendo la migración y puedo mantener una, un estado siempre síncrono, digamos, de cómo un nodo primario se presenta y que nunca voy a estar rechazando escrituras mientras estoy haciendo escalabilidad horizontal. Eso se da mucho más cuando hacemos una primera migración de esquemas a un clúster sencillo y tenemos que escalar el clúster horizontalmente para tener la compatibilidad, no la compatibilidad, equivalencia en la cantidad de transacciones por segundo que podemos procesar dentro de esto. Sucede mucho cuando migramos Oracle RAC. ¿Ok? Entonces, principalmente en esas arquitecturas esta flexibilidad en escalabilidad horizontal, manteniendo la transaccionalidad hacia un primario y básicamente extendiendo la replicación, ayuda muchísimo a ayudarnos en esos procesos de migración. Aquí básicamente les dejo alguna documentación para que puedan ver cómo funciona esa lógica. La voy a estar invocando a lo largo de la presentación técnica. Y finalmente, alguna cosa que también es muy interesante porque la gente se queda de que migración de SQL Server a MariaDB, de Oracle a MariaDB o de MySQL a MariaDB. En muchos casos hay esquemas de migraciones mucho más interesantes
en lo que nosotros llamamos migración paralelizada, principalmente movida también por Kafka. Nosotros respaldamos también en algunas implementaciones temas de Kafka y eso puede ayudarnos a hacer streaming de datos, especialmente para migraciones con alta transaccionalidad de cambios incrementales. Implica que estoy haciendo muchas transacciones día a día mientras estoy haciendo la migración. Esto es un muy buen esquema para aplicar cambios sin tener que depender de utilitarios de migración que también tenemos para la aplicación. Pero esto es muy interesante si en algún momento ustedes ya están haciendo uso de Kafka. Tenemos tanto importers como exporters para poder sincronizar externamente los distintos repositorios que tenemos de MariaDB. Podemos llegar a este nivel de detalle, es la ventaja de contar con un proveedor que no solamente se enfoca en las funcionalidades básicas que requiere una base de datos, sino cómo engrana en arquitecturas modernas. ¿Ok? Entonces, en realidad, este workshop y esta dinámica no era para hablar de esos puntos, era para hablar del proceso de migración. Entonces, lo primero que tengo que contarles del proceso de migración es los mecanismos con los que se puede completar eso. Principalmente nosotros en MariaDB manejamos tres mecanismos de migración principales. Self-service, que es básicamente darle acceso a ustedes a nuestro portal de documentación, a los utilitarios de migración que se invocan dentro de esa documentación, y básicamente que ustedes puedan ejecutar ese proceso de migración. Obviamente, si se conectan al enlace, es básicamente este. Esta es la parte pública y una parte para versiones empresariales. Ahí van a tener todas las guías de lo que se requiere hacer, pero cuando ingresan, no tanto Oracle, pero cuando ingreso a SQL Server, por lo menos, mucha gente dice, hay una cantidad de cosas y una cantidad de checklists que hay que tener para poder alcanzar una migración. Por eso es importante el tema de los otros dos mecanismos, pero aquí pueden tener una guía muy clara de cómo encarar temas de compatibilidad de mecanismos, de objetos, de variables, cómo hago mi transacción en mis esquemas de backups, cómo hago mi conversión a nivel de modelos de replicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Está disponible, es pública. Hay una versión cuando tienen acceso a las suscripciones empresariales en donde pueden tener más detalle de los manuales de procedimiento que los equipos de ingeniería e implementación de MariaDB siguen. El siguiente es un proceso guiado. El proceso guiado, básicamente entramos nosotros con el respaldo del equipo de MariaDB. Ahí lo que típicamente hacemos es que sí nos encargamos de hacer las revisiones de entornos. En las revisiones de entornos, pues obviamente ya hacemos análisis de DDL files, ya ahí hacemos un análisis de brechas en donde identificamos qué funciones tienen que reescribirse básicamente en los métodos que soportamos dentro de MariaDB, qué objetos requieren algún ajuste a nivel de cómo está creada la tabla, en qué momento tenemos que cambiar los esquemas de replicación, etcétera, etcétera. Y básicamente se entregan procedimientos que están ajustados a la realidad de su base de datos. Entonces aquí la ventaja es, no todo lo están haciendo ustedes, nosotros básicamente estamos haciendo un diagnóstico muy detallado en donde entramos objeto por objeto a validar qué es lo que se tiene que hacer. Al día de hoy, entre la mayoría de las bases de datos, la compatibilidad va entre 96 y 98% de los tipos de objetos que se manejan. Por lo tanto, la cantidad de escenarios en donde esto se tiene que usar es bastante reducido, pero les da la tranquilidad de que tienen a alguien que dice, mira, esta tabla tienes que modificar este tipo de variable, tienes que modificar estos objetos, estas funciones se tienen que reescribir de esta manera, etcétera, etcétera. Y de alguna forma nosotros también brindamos la gestión de proyectos, porque nos interesa mucho justamente el tema de que podamos llegar a buen término ese tipo de migración. Y finalmente está el proyecto llave en mano. Ahí nosotros ponemos tanto la gestión de servicios como la gestión de proyectos. Pero la responsabilidad es nuestra, ¿ok? Le llamamos responsabilidad compartida porque, de nuevo, van a ver que en el proceso de migración, que lo tengo aquí adelante, hay puntos en donde tocamos código de sus aplicaciones, en donde necesitamos datos para poder realizar las pruebas de sanidad digamos, de los esquemas que se migraron, etcétera, etcétera, y en ese punto nos toca contar con su respaldo. Pero Imagunet e ImayaDB somos responsables desde la fase de análisis hasta la fase de cutover. Entonces, ya entrando después de casi 15 minutos hablando, esta es la metodología que usamos. ¿Ok? Es una metodología que arranca con el análisis, parte con la migración de los esquemas. Lo primero que se hace es migrar los esquemas. Lo segundo que se hace es migrar o ayudar a identificar en qué procesos es bueno utilizar los mismos statements que sus aplicaciones están usando y básicamente permitir que Maxfield reescriba eso para que se interprete por MariaDB.
por cada una de las instancias de MariaDB, o en qué momento contamos con conectores o librerías más modernas que les puede servir incluso para resolver algunos cuellos de botella que tienen en ese momento. Finalmente viene la fase de migración de datos y la replicación a todas las distintas réplicas o instancias adicionales que se tienen y las pruebas de sanidad, tanto pre como post migración. ¿Ok? Y finalmente es el cutover, en donde ya efectivamente las aplicaciones están escribiendo contra esos nodos. Ahí les dejo el link de la página que les mostré antes. Esa es la parte pública. Hay una versión interna en donde tienen acceso a todos los toolkits y ya van a ver eh, a lo que me refiero cuando digo toolkits. Entonces, fase de análisis. La fase en la que todos queremos salir rápido de ello, pero básicamente es donde más beneficio a largo plazo nos da el enfocarnos mucho en esta parte. Generalmente nosotros lo dividimos en dos, una revisión de entorno y una evaluación de inventario de cargas. En la revisión de entorno, básicamente contamos con distintas herramientas para tomar los DDL files y los distintos, digamos, blueprints de esquemas, etcétera, etcétera, y empezar a analizar en dónde están las brechas con respecto a la versión de MariaDB que nos vamos a migrar. ¿Ok? Eso pasa por migrar, por evaluar vistas, funciones, stop procedures, objetos, llamados internos, lo que se les ocurra. Cosas más complejas, incluso como temas de API calls de gRPC, se analizan ahí para ver con respecto a lo que ustedes están haciendo el día de hoy, dónde tenemos las brechas en MariaDB y dónde tenemos la capacidad de básicamente copiar ese esquema y permitirles a ustedes migrar datos desde el día uno. Hay muchos toolkits aquí. Hay mucha separación y también de inventario de System Tables y de System Variables con respecto a lo que ustedes verdaderamente están usando. De nuevo, hay proveedores en donde el 60% de las tablas y variables son variables de sistema que tienen que ver más con la configuración que con efectivamente uso que ustedes le están dando dentro de alguna de las aplicaciones que los llamen. Todo ese análisis se hace ahí y dependiendo del modelo que tienen antes, la responsabilidad es de ustedes si es self-service, la responsabilidad es nuestra si vamos en un modelo guiado o llave en mano. ¿Ok? Entonces, tabla por tabla, base de datos por base de datos, se hace esa revisión que va desde la parte que interesa a los equipos de desarrollo, es decir, dónde tengo que cambiar con lo que tengo, qué cosas nuevas tengo con MariaDB, porque eso también pasa temas como data masking, por lo menos. Les pongo un ejemplo típico. Muchas aplicaciones tienen un tema de ocultar cierto tipo de información dependiendo de cuál es el- la aplicación o el usuario o el rol que está solicitando esa información. En muchos de esos casos eso está embedido dentro del código. En el caso de MariaDB, el proxy de MariaDB lo permite hacer Maxscale. Entonces yo puedo invocar una función dentro de Maxscale que automáticamente me haga Dynamic Data Masking de lo que tengo ahí. Entonces me oculta cierta información sin que la aplicación tenga que estar poniendo esas librerías y manejando todo el tema de manejo de llaves y cifrado de información. Ok, entonces, una cosa muy sencilla que en un proceso de migración de decenas que podemos ir hablando aquí, de un proceso de migración que puede darse como resultado de la revisión de entorno y que en realidad es una mejora concertada. Si ustedes la quieren implementar bien, si no la quieren implementar y básicamente quieren manejar el mismo tema de enmascaramiento en su aplicación, lo pueden hacer. Pero ese es el ejemplo. Entonces aquí vamos tabla por tabla. Obviamente hay entornos de entornos. No es lo mismo migrar una sola instancia con una base de datos que tiene mm, digamos, unas pocas decenas de tablas, a migrar clústeres completos de Oracle RAC o de SQL Server, en donde tienen muchísimos distintos esquemas, muchísimas aplicaciones coexistiendo con ellas. Ahí es donde está una de la gran parte del esfuerzo. Pero si, simplificándose, si lo tienen que manejar, contar con las herramientas, se llaman toolkits, para permitirles hacer ese análisis de esa información y poder proponer en base a esa revisión de entorno en dónde hay que hacer cambios, en dónde hay que reescribir funciones, en dónde hay que usar una definición de un objeto o una variable o de un ítem alternativo. ¿Ok? No necesariamente que no exista compatibilidad, porque al día de hoy es difícil, puede pasar, en 800 objetos puede haber dos objetos con los que no soy compatible, pero en realidad al día de hoy nuestra experiencia de migración es que siempre tenemos o una equivalencia uno a uno, o una alternativa de equivalencia que nos permite mantener 100% de compatibilidad. Entonces, la primera parte que quiero desmitificar, aquí es donde se van a dar cuenta del nivel de compatibilidad que tiene MariaDB con respecto a los motores de base de datos principales con los que básicamente recibimos migración de carga el día de hoy. ¿Ok? Esa es la primera parte. Viene a la segunda parte. De nuevo, el secreto aquí es la experiencia a nivel de los servicios, pero también las herramientas con las que contamos. Aquí ya empezamos a hablar de
digamos, alternativas para cómo encarar temas estructurales, tanto a nivel del esquema como a nivel de la replicación. Probablemente en esta parte, más que trabajar con el esquema, porque eso ya lo hicimos en la parte de análisis de datos, aquí nos vamos a enfocar en los esquemas de replicación. De nuevo, nos tocan crear temas tan complejos como Golden Gate, MySQL Replication, etcétera, etcétera, y nos toca usar tools como Symmetric o como Airflow para poder ayudarnos a determinar cuál es el mejor esquema para, en ese periodo de transición que, de nuevo, va a ser tan largo o tan corto como el volumen de datos que se tiene ahí y la cantidad de cambios incrementales que tienen por días, nos va a determinar cuál alternativa es correcta con respecto al otro. Nuestra función principal, que pensé que lo había traducido, pero no lo traducí, perdón, es la primera línea, es buscar el mecanismo más eficiente para que independientemente del tiempo en que nos tome el proceso de migración de datos, poder proponer un mecanismo que capture los cambios que se están ejecutando en la base de datos que está en productiva, que está en producción, que es la que queremos migrar con respecto a la base de datos que tenemos en Mayave. ¿Ok? Entonces, aquí ya instanciamos la base de datos con los esquemas y todos los cambios que nos toca hacer, y aquí lo que nos enfocamos es cuál es el mecanismo correcto para capturar esos cambios. Y de nuevo, no es lo mismo una sola instancia de Oracle que un clúster de Oracle en donde ya empleamos Golden Gate por temas de georredundancia, a un solo nodo de MySQL en donde ya empleamos MySQL, o esquemas propietarios de ciertos proveedores, en donde básicamente tenemos que introducir un sistema como Symmetric 10 para poder ayudarnos en esa parte. ¿Ok? Después viene el punto en donde si en la etapa de análisis los equipos de desarrollo están activamente involucrados, se vuelve mucho más fácil. Si los equipos de desarrollo no están involucrados desde el comienzo, y básicamente esto es una discusión entre arquitectos de soluciones en la fase de análisis, esto puede demorarse más o menos. Nuestra experiencia nos dice que básicamente poder trabajar con todos los stakeholders desde el comienzo ayuda muchísimo. Entonces, tercer tip de esta reunión: por favor, la fase de análisis es una tarea conjunta entre DBAs, arquitectos y desarrolladores, porque muchas de las brechas que se identifican ahí pueden iluminar ideas dentro de alguno de esos tres equipos que típicamente, si llegamos a esta fase a plantearles, mira, esto es lo que vamos a hacer con MariaDB, estos son los cambios que hay que hacer, tienes que cambiar tu aplicación aquí, tienes que cargar estos conectores, desastre. ¿Ok? Si lo hacemos desde muy temprano, es muy probable que los propios equipos que están involucrados en esto provocan, oye, yo sé que existe un conector de MariaDB con este esquema y que tiene esta configuración que me interesaría probar en mi aplicación porque coincide con una actualización que quiero hacer. Esos son los escenarios cuando los escuchamos, especialmente el equipo de Carlos, que es el que vive esto, Carlos Ortega, que está por ahí, que es nuestro director de ingeniería. Son las cosas en donde definitivamente valió la pena gastar todo ese esfuerzo en la fase de análisis. ¿Ok? Entonces, aquí ya entramos a aplicar las actualizaciones al código que se requieren, si se requiriesen, decidir en qué momento conviene eliminar conectores legados y emplear los conectores que provee MariaDB, o si queremos usar las funciones de transformación que tiene el Maxscale. ¿Ok? Como se dan cuenta, la arquitectura objetivo siempre vamos a recomendar en un esquema de migración que el Maxscale esté delante. ¿Ok? No es un nodo que tiene coste adicional, básicamente forma parte del ecosistema de MariaDB, pero les da muchas herramientas para llegar a ese punto medio ideal. Le doy flexibilidad a los desarrolladores y a la capa de aplicación para poder simplificar esta transición hacia MariaDB, al mismo tiempo que puedo emplear las mejoras que provee MariaDB con respecto a la arquitectura que ustedes tienen, al decidir en qué momento sí quiero emplear lo que me brinda MariaDB a nivel de utilitarios y conectores y en qué momento quiero hacerlo. Obviamente aquí ya hay que trabajar en el relational mapping. Entonces aquí sí nos toca dentro de MariaDB hacer toda la parte de configuración y parametrización del ORM. Ya eso también viene en la fase de análisis, por eso les digo que la fase de análisis es la más importante, porque eso dentro de la documentación ya viene cuáles van a ser los cambios que se van a hacer a ese mapping o a ese ORM. Y finalmente vienen en qué momento voy a hacer transformación de SQL, en qué momento Maxscale entra a hacer algún tipo de adaptación, query routing, rewriting, etc. ¿Ok? Entonces, esa parte es súper importante. De nuevo, creo que es la cuarta vez que lo digo, los equipos de desarrollo involucrados desde el comienzo. Es muy probable que mientras estemos trabajando en todo el tema de migración de esquemas, mapeo de variables, de objetos, de funciones, etcétera, etcétera, mientras estemos determinando cuál va a ser el modelo de ingesta de la data de replicación y la data transaccional, digamos, en el interín de la transición, de la migración,
es clave porque si no, esta fase se dilata mucho en el tiempo, ¿ok? Se dilata muchísimo en el tiempo y la flexibilidad que tiene Maxscale también en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es algo que hay que hacer un trade-off entre poner un componente en el medio versus permitir que la transacción pase directamente sin tener que hacer algún tipo de transformación. Ok, vamos a ver cómo voy de tiempo. Vamos bien. Disculpen, yo quisiera ir a todo el detalle. Les prometo que dependiendo del feedback que ustedes tengan, vamos a hacer una sesión particular para MySQL, para Oracle, para SQL Server, en donde ya vamos al detalle de la realidad de cada uno. Estoy haciendo el lenguaje eh, 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 lo más genérico posible para que lo podamos eh, digamos, para que lo podamos conversar tranquilamente. Vamos a la parte de migración de datos. Ok, perfecto. Entonces, en esta parte ya vienen los utilitarios de ingestión masiva. Entonces, es muy parecido a lo que tienen. De hecho, creo que es la misma lámina en castellano. Esta sí la traduje bien. Es la misma mecánica que tenemos antes. Aquí lo que típicamente sucede es que nos enfocamos en cuál es el mecanismo de ingestión más eficiente para minimizar esos tiempos de transición o esos tiempos de migración interim, que es donde tenemos que consumir los cambios incrementales. Aquí también tenemos toolkits para ayudar en eso, pero en realidad son toolkits que se unen con la fase 2, o con la fase 5, perdón, que es la de pruebas y validación. Entonces, la migración aquí ya incluye eh, análisis de sanidad de la información, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte de migración es listo, ya vi que tengo todos los esquemas de replicación adecuadamente identificados, ya veo que tengo todos los esquemas con los cambios que tengo que hacer y la compatibilidad, diría que más del 96% de los objetos que manejamos allí. Ahora entramos en el tema y ya tenemos migrada la aplicación con sus conectores. Ahora entramos en la migración de datos. La migración de datos generalmente se divide dependiendo de los esquemas de particionamiento y sharding que tengan en su, eh, entorno original y lo que tengan en su entorno objetivo de MariaDB, vamos a poder trabajar con data instantánea, vamos a poder manejar temas de data histórica que tienen muchos menos cambios incrementales, vamos a poner ya o implementar los cambios de replicación que se tienen, por lo tanto ya tenemos eh, mecanismos para capturar esas transacciones y poder replicarlas a MariaDB sin que todavía tengamos un aprovisionamiento o una interfaz normal expuesta para hacer manipulación de datos, operaciones de insert, update, etcétera, etcétera. Y finalmente ahí vienen los toolkits, pero ya más del vista de sanidad, que justamente llegamos a la parte de aquí. Cuando ya la data se migra, es un proceso paralelo constante hacer tres temas de validación clave. Uno, las estructuras o los esquemas validándolo con test data. Entonces, ahí lo que hacemos es insertar, hacer operaciones sobre la información con los esquemas como se tienen, como los está usando la aplicación, con data de prueba. Básicamente, data emulada. La validación de la aplicación con data real básicamente hace empleo de lo que les mencionaba antes, de los replication changes, en donde yo no estoy usando data artificial, sino que estoy usando data real. Estoy tomando transacciones reales, pasándolas por el proceso de transformación de Max que se aplicase y validar si efectivamente la transacción se aplica adecuadamente en las tablas que son objetivos allí. Y finalmente son las pruebas de aplicaciones. Ahí ya no son temas de data ni mucho más, ya es la aplicación interactuando con MariaDB directamente. Ahí es donde se hace toda la validación de los distintos conectores que está usando la aplicación, al mismo tiempo que no solo se hace con aplicaciones monolíticas, sino con los REST APIs o los APIs que tengan implementados y que de alguna forma tienen acceso a la información. Aquí hay herramientas que tienen acceso dentro de nuestro portal, que básicamente lo que les va a permitir a ustedes es automatizar esas pruebas. Es decir, tomar data de prueba, validar todos los esquemas y básicamente recibir un output y ese output es si falló algún objeto, si recibiste algún warning, si alguna operación no funcionó, ya tienes ese diagnóstico que es clave cuando estamos hablando de entornos de nuevo, de cientos de tablas, de miles de objetos que tenemos que manejar, automatizar eso te conviene muchísimo. De nuevo, también viene por la ventaja de que tenemos un Maxscale que tiene acceso a todos los nodos y yo lanzo una sola transacción y replico toda esa automatización que tengo allá. ¿Ok? La última parte, que es la que todo el mundo quiere y todo el mundo teme, es el cutover. El cutover, como les digo, se agradecen los 5 fases anteriores, el sanity checks,
ayuda muchísimo. No todas las migraciones son iguales. Hay momentos en que el cliente decide que va a crear una tabla nueva con data histórica, que es lo que tiene el sistema viejo, y está aplicando unos esquemas nuevos, que son los que se migran, y por lo tanto ese periodo de transición es muy corto. Y, y en los procedimientos de rollback, si existiera algún problema, pues son mucho más sencillos. Pero el 9 de cada 10 migraciones en realidad es migrar data, mantener los esquemas que se tienen y todas las validaciones que hicimos antes. El cutover básicamente tiene tres componentes principales. La ventana de cutover como tal, que puede ser una o múltiples dependiendo de cómo fue la recomendación que sale del análisis. La segunda parte, que es como tal el proceso de cutover, de mover todo y validar la sanidad, los procesos de rollback. Entonces, los procesos de rollback es básicamente los mecanismos que identifican en qué punto de las ventanas nosotros volvemos al esquema anterior si identifica alguna data. Ahí viene muy clave el diagnóstico automático y las versiones empresariales, porque yo básicamente voy a tener todos los audits de cada una de las transacciones en formato JSON y sobre esos audits, logs, puedo correr herramientas analíticas para identificar, mira, resulta que hay una operación de update con esta estructura que está fallando en ese momento. Y ahí puedo determinar si es algo que se puede remediar en la ventana o si es algo que obliga a hacer rollback. Entonces, súper importante, las tres cosas. Uno, la definición de las estructuras de las ventanas de mantenimiento para hacer ese cutover. Dos, utilizar las mismas herramientas de sanidad que tuvimos en la fase 5 de validación y pruebas. Y tres, dentro del procedimiento de rollback, no solamente poner la estrategia de cómo volver al esquema anterior, sino que si hay algunos eventos que en base a los audit logs que estamos revisando, nos permiten determinar si eso es algo que se puede mitigar, una conversión de objetos, algo que se puede hacer a nivel de Maxi, o si es un evento que dispara un rollback. ¿Ok? Esos tres temas son súper claves. Una vez que termine eso, entramos en el modelo de Hypercare. Hypercare es un proceso que puede durar entre 3 y 10 días, en donde nosotros básicamente entramos y ahí lo que hacemos es un monitoreo muy intenso de la base de datos. Entonces, si vieron en el esquema inicial de MyAve, ahí tenemos una serie de utilitarios de monitoreo. Aquí ya no vamos a depender tanto de los logs, sino aquí entramos al tema de monitoreo. Aquí lo que nos interesa ver es cómo se están comportando cada una de sus instancias. Si tienen contratado un servicio de Enterprise Server, eso es parte de lo que está incluido en el servicio. O sea, eso es un elemento, un componente, un servidor, una VM, lo que sea, como lo despleguemos que nos permite monitorear esas instancias que ustedes tienen. Entonces, de alguna forma es donde el equipo de soporte entra a ver si todo está bien, dependiendo, la duración de ese periodo de hypercare depende mucho de la complejidad de su entorno. ¿Ok? Normalmente lo máximo son 10 días, no debería pasar nada después de 10 días que no pueda ser tratado a nivel de soporte. ¿Ok? Y eso básicamente es un esquema de migración de MariaDB. Le dejo los 5 pasos los 6 pasos con el enlace en la documentación. De nuevo, 3 tips claves de esta reunión, porque si no me va a pasar el tiempo. Por favor, la fase de análisis, tómensela en serio, dimensionen correctamente la cantidad de recursos y las personas que tienen que estar ahí y no intentan reducirla en tiempo. Hacer un buen análisis, un buen diagnóstico de DDF files, de todos los conectores que están manejando, de procedimientos que tienen automatizados para housekeeping en la base de datos es clave. Segundo tema, si eso se hizo bien, la fase 3 de migración de código se vuelve mucho más claro porque el stakeholder y dueño de esas aplicaciones, sean sus equipos de DevOps, etcétera, etcétera, ya salen con un diagnóstico de la fase de análisis. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo todo el tema de migración de esquemas, encontrar las alternativas de replicación correctas, pues eso ya se está trabajando. Quinto, lo mismo del análisis. No importa qué tan automatizado nosotros podamos hacer las pruebas o no, tener validación de los esquemas con data de prueba y tener validación de los esquemas de las tablas y de las operaciones con data real es clave, ¿ok? Es clave antes de tomar la decisión de ir a un cutover. Obviamente sabemos la presión también de mientras más se prolongue la parte de pruebas y ya hayamos completado la fase de migración, mayor es el tiempo que ese esquema de ingestión de cambios de replicación se tiene que tomar, ¿ok? Entonces, es un trade-off, pero de nuevo, automatizarlo es lo que más conviene para eso. Habrá algunos motores que están automatizados con nosotros, otros que no. Obviamente eso está disponible dentro del modelo llave en mano. Y finalmente en la fase de cutover, no todos los rollbacks implican volver al esquema anterior. Puede haber dentro del proceso de rollback
mecanismos alternativos o procedimientos alternativos para resolver ese problema de compatibilidad que no debería llegar al cutover, pero tenemos que ser realistas, puede llegar al cutover, que se puede resolver a nivel de Maxfield. ¿Ok? Entonces van a ver que Maxfield eh, siempre está allí. De nuevo, la documentación tiene mucho más detalle. Si en algún momento quisieran que tuviéramos una presentación más acotada a un proceso de migración real de alguno de estos motores que puede interesarles, podemos hacerlo, justamente para que también esa información quede allí. Van a haber distintos modelos. Probablemente SQL Server sea la mejor guía de las cuatro que les mostré ahí en la... Pero de nuevo, tienen que entender estos 6 pasos que están allí. Si no, lo que ustedes van a ver ahí adentro es una serie de aparentemente desordenados procedimientos, pero que si ustedes los analizan ahora, entran en ese link que les pasé, van a ver que muchos tienen que ver con análisis, algunos tienen que ver con migraciones de esquemas o de datos, otros tienen que ver con cómo proveer utilitarios, conectores, librerías a las aplicaciones y finalmente la parte de testing. Una última parte antes de terminar esto, si están en un proceso de MariaDB al día de hoy, que sepan que MariaDB este año lanzó un programa muy atractivo para clientes en mercados emergentes. Latinoamérica forma parte de esos mercados. Si tienen arquitecturas de 3, de 6 nodos o cualquier cosa que está intermedio en este tipo de arquitecturas que tienen aquí, hay una mega oferta a nivel de adquirir suscripciones y soporte empresarial. Por lo tanto, si quieren contactar a Paola, a cualquiera del equipo comercial, vale la pena que lo analicen. Hay muchos clientes que nos dicen que esto, en algunos casos, es un overkill cuando tengo una sola base de datos. Cuando vean el tipo de precio que se está hablando ahí, hay muchos clientes que deciden, no, mira, voy a mover mis múltiples instancias separadas que tengo allí a una sola instancia primaria de escritura y 2 instancias de lectura. Esto no emplea Galera, para los que están familiarizados con MariaDB y MySQL en su esquema de replicación All Active. Esto emplea lo que nosotros llamamos read réplicas, ¿ok? Que en realidad resuelve 8 o 9 de cada 10 casos de uso que ustedes nos lanzan sin introducir la complejidad del manejo de quórum que tiene Galera. ¿Ok? Entonces se los dejo ahí por si en algún momento quieren evaluarlo. Creo que Johan, si no me equivoco, quedan exactamente 20 minutos o 15 minutos para preguntas y respuestas. Así que nada, yo les agradezco que nos den el tiempo. De nuevo, esta es una sesión introductoria para que sepan cómo es el proceso, dónde están los recursos. Si tienen versiones empresariales, pueden conectarse en su portal de cliente y ahí básicamente van a ver la disponibilidad de los distintos recursos a los que tengan acceso. Estrategia de migración clave, empiecen a experimentar con Maxscale. Hay una versión de Maxscale comunitaria para que puedan ver la cantidad de cosas que tienen ahí adentro para ayudarles a una migración. Muchos clientes se sorprenden cuando ya entramos en la fase de migración y la realidad es que lo tienen siempre disponible. Entonces no esperen a una migración para entender lo que son routers, lo que son filtros dentro de Maxscale, que los ayuda mucho a resolver estos temas de compatibilidad cuando toman la decisión de migrar hacia nosotros. ¿Ok? Muchas gracias, Luis, por este espacio y por esta presentación. En este momento voy a dar inicio a toda la etapa de preguntas. Los dejo también de fondo nuevamente con todos nuestros códigos QR. Como les decía a las personas que se conectaron un poco más temprano y para quienes de pronto se conectaron unos minutos más tarde y se perdieron de esta información, la idea es que los códigos QR que tienen en pantalla son para que puedan seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Nosotros somos muy juiciosos haciendo el cargue de contenido para que puedan estar siempre al día con toda la información que nosotros cargamos sobre nuestras distintas herramientas open source, además de invitarlos a este y nuestros futuros webinars, que más adelante también les voy a dejar una invitación muy especial a nuestro próximo webinar. Luis, voy a dar paso a las preguntas para que te vayas preparando porque están muy interesantes. Entonces, Jason nos Dale. pregunta qué consideraciones de rendimiento y escalabilidad se deben tener en cuenta para las empresas al momento de hacer las migraciones a MariaDB. Ok. Es muy buena pregunta. Lo primero es, justamente en ese análisis que hacemos inicial, muchos temas tienen que ver con clustering. No me gusta mencionar nombres, pero en estos temas de migración nos toca. Una de las típicas preguntas, comparándolo con un Oracle Rack de 3 nodos, ¿cuál es la arquitectura recomendada dentro de MariaDB? Básicamente nosotros lo hemos hecho exactamente con la misma cantidad de nodos. Hay una arma secreta dentro de MariaDB, es que nuestro soporte y nuestra escalabilidad vertical
no se ve impactada por la cantidad de vCPUs o de picos que nos asignan. ¿Eso qué significa? MariaDB no te cobra más por, por, tener instancias más grandes o más chicas. Lo que típicamente sucede es que yo no tengo que entrar a lo que yo llamo la respuesta por fuerza bruta, que es crear el mismo clúster de 3 nodos y simplemente pon los nodos más grandes. En realidad, pasar un esquema de replicación unidireccional, el que veíamos antes, que es desde el primario hasta cada una de las réplicas, alivia mucho la cantidad de CPU que se emplea para temas de replicación y de mantener la parte ACID de las transacciones, ¿no? Entonces, ese es el primer modelo que tienen ahí. En realidad, en muchos casos, lo que hemos hecho es mejorar las arquitecturas de clustering que ustedes tengan actualmente. ¿Qué significa eso? Yo tengo mi arma secreta, puedo poner la cantidad de réplicas que yo quiera, incluso en versión comunitaria, y permitir descargar aplicaciones analíticas o de reportería o de consulta de esa información de los nodos primarios que están manejando las operaciones de insert, update y delete. ¿Ok? Entonces, esos son básicamente nuestros secretos. Nosotros hacemos un análisis en base a transaccionalidad porque justamente eso nos permite determinar en qué modelo hace referencia uno al otro. Como les digo, 8 de cada 10 se pueden resolver con modelos de réplica con Maxscale delante, porque Maxscale es el que va a separar el tipo de cargas. Entonces, él lo que va a hacer es, las réplicas no son réplicas que están ahí solamente para cuando hay un problema. Maxscale tiene algo que se llama un router o un smart router dentro de su lógica de enrutamiento de queries que le permite decir, mira, todos los insert y update y deletes, mándalos a esta tabla, porque tengo de ahí saliendo sería como la golden copy, es a donde va cada una de las copias, cada una de las acciones de replicación. Y el resto de las réplicas que la tengo entre comillas dormidas, básicamente lo uso para descargar todos los queries. Todos los select van a esos nodos, no tocan el primario. Como tengo todo este tema de replicación síncrona y la parte asíncrona también tiene temas de commit que lo hace interesante, entonces, eso me permite resolver muchos de esos escenarios tranquilamente. Entonces, la respuesta rápida es, a nivel de compatibilidad de transacciones, obviamente hay que revisarlo. Hay muchas optimizaciones que Oracle hace y Microsoft hace que hay que entender bien si caen dentro del grueso de lo que nosotros permitimos, pero les diría que en la mayoría de los casos la arquitectura es muy parecida. Lo que va a cambiar son los roles de los nodos que se colocan ahí. Y efectivamente, al tener un Maxwell por delante, puedo tener ciertas optimizaciones que antes no tenía. Hay otro ejemplo típico que nadie sabía. Más que él puede hacer limit enforcement. Eso significa, no importa el query que me lances, excluyendo ciertas aplicaciones que pueden estar en una lista de exclusión, yo puedo obligar a que los queries tengan un limit statement al final. Eso lo que me permite es, si algún entorno de desarrollo o alguna aplicación analítica o de reportería está lanzando queries que pueden estar mal escritos, yo básicamente le hago un append de un limit para asegurarme que no puedo mandar más de 1000 resultados, por lo menos dentro de un result set. ¿Ok? Entonces, hay muchos secretos ahí, pero básicamente es eso. Si tenemos que usar Galera y lo ponemos all active, efectivamente vas a tener un clúster con todos los nodos activos, pero tienes la complejidad de que vas a tener internamente que resolver la duplicación a dos vías, porque todos los nodos van a replicar y van a escuchar los puertos de replicación. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la diferencia entre cuál es el tamaño de sus tablas, cuál es la distribución entre operaciones de escritura y operaciones de lectura, y cuáles son las aplicaciones que efectivamente solo están haciendo uso a un cierto mecanismo, a una cierta estructura de query, y eso lo descargamos. Y con eso llegamos a la misma transaccionalidad. Dentro de las pruebas de validación, también se pueden hacer pruebas transaccionales. ¿Ok? Si en algún momento necesitamos hacer eso. Pero en realidad, en la mayoría de los casos, les diría que con eso resolvemos todos los temas de compatibilidad de transacciones. Y si no, el arma secreta de MariaDB es lo mismo. Yo puedo crecer verticalmente el tamaño del nodo y tu costo de soporte y suscripción no se incrementa. ¿Ok? Super Luis, muchas gracias. La siguiente pregunta es un poco más larga, pero tiene parte A y parte B. Dale. Entonces, para organizaciones con grandes volúmenes de datos y transacciones complejas, ¿qué recomendaciones podemos ofrecer para asegurar una migración eficiente y minimizar el tiempo de inactividad? Ok. Es muy buena pregunta, porque de hecho acabamos de salir de una fase de migración de ese tipo. Entonces, viene por muchos lados. La primera parte es efectivamente el uso de particionamiento y de sharding. Eso nos puede ayudar a ir moviendo data histórica de forma incremental, y de alguna forma manejar la consistencia en esas tablas. Obviamente,
siempre tengo que decir lo mismo, la fase de análisis, porque nosotros hemos entrado en clientes que tienen 7 clústeres, 21 nodos en total de Oracle RAC, todos son prioridad número uno. Y básicamente cuando pasas a la fase de análisis te das cuenta de que, mira, ¿sabes qué? Resulta que de esas 21 instancias, en vamos a poner, en 15 instancias, resulta que tienes compatibilidad 100% de todos los métodos porque no estás usando ninguna función o ningún tipo de objeto de Oracle que es más complejo de tener compatibilidad. Y básicamente las priorizas tienden a ser las que tienen menos datos también. Eso lo que te permite es segmentar tu estrategia de migración. Obviamente no vas a tener 21 bases de datos en que todas están funcionando activas y consumiendo la misma aplicación. Esa es la segunda parte del análisis, determinar si existen instancias que básicamente son más fáciles por el manejo de esquemas o tienen un menor número de datos o manejan particionamiento que permite tener tratamiento de data histórica y eso te facilita esa parte y después te dejan las grandes, que efectivamente las grandes, si nos enfocamos en esa, vienen como varios modelos. El primer modelo es hacer cortes de migración incremental, es decir, portar la data de una sola vez y usar los mecanismos de consumo de replicación para manejar los cambios incrementales. ¿Qué es lo que te permite eso? Que no pierdas la sincronización con la data actual que tiene la base de datos en producción que vamos a terminar de migrar, pero puedes tranquilamente hacer auditorías de sanidad de la base de datos de MariaDB con mucha más calma. Hay utilitarios que te permiten hacer eso. Nosotros no recomendamos que ese proceso sea tan largo, pero de nuevo, nos hemos encontrado con base de datos de decenas, cientos de teras y hasta petabytes, y justamente en ese modelo te toca hacer ese tipo de migración. Generalmente lo que se hace es se va de la data histórica más antigua hasta la más nueva, se hace un corte en algún momento para decidir que a partir de ese momento se maneja todo por replicación incremental, lo que hablábamos antes de consumir los cambios y aplicarlos en la base de datos de MariaDB, mientras estamos corriendo esquemas de sanidad. Entonces, para resumir la pregunta, dos partes. Uno, del análisis va a salir el tema de, seguramente se van a recomendar fases en donde se seleccionan mecanismos en donde te permite tener también, nos pasó con un cliente que recientemente hicimos ese análisis y tenían 18 nodos, si no me equivoco, y lo que sucedió es, ¿sabes qué? A lo mejor no migro mis dos Oracle RAC grandes, sino que arranco por estos nodos que usan la misma versión de, de, de conectores que tengo para este clúster grande, pero me permite tener cierta validación a nivel de la consistencia de las transacciones, puedo hacer pruebas de equivalencia a nivel de desempeño y ya de ahí tomo una estrategia más agresiva para migrar las bases de datos grandes. Entonces, hay muchas cosas, tenemos muchas alternativas y tenemos las herramientas también para acompañarlas. De nuevo, todo parte de la fase de análisis. ¿Ok? Gracias, Luis. Nos quedan dos preguntas chiquitas. Esta primera nos abre un espacio también de publicidad y nos preguntan, MariaDB, ¿qué software maneja para monitorear estas bases de datos? ¿O qué software más bien nosotros podemos proponer para manejar las bases de datos de MariaDB? No, ok, sí, tal cual, como tú dices. Ahí es donde viene el ecosistema nuestro. Típicamente nosotros, si el contrato de soporte está con nosotros, nosotros implementamos una instancia de Savix, ¿ok? Ya tenemos las plantillas de MariaDB, etcétera, etcétera. Lo mismo si el cliente tiene dentro de su ecosistema de base de datos, tiene un modelo de ETL, también les hago el disclaimer, nosotros incluso en algunos casos ayudamos a los clientes a migrar a Apache Airflow para hacer ETL con Workflow Automation. Entonces, eh, eh, en Airflow también podríamos ayudarle en esa parte, pero es como funciona. Si es monitoreo, lo hacemos con Zabbix. Y básicamente lo que hacemos es instalar una instancia pequeña, se conecta un agente a cada una de las máquinas donde está corriendo MariaDB y ya nosotros tenemos las plantillas y todo para darle los tableros a ustedes, que es un tablero comparativo. Tiene acceso el equipo de soporte nuestro de MariaDB y tiene acceso su equipo de DBAs o de soporte o de monitoreo que tengan allá. Pero esa pregunta también me permite, Paola, hablar de los otros servicios. O sea, el tema típicamente es, porque nos pasa, hay entornos empresariales en donde básicamente ya es lo que en inglés se llama un vendor shop, que tú muestras todo lo que tiene ese proveedor y a lo mejor tienes herramientas de TL y todo lo demás, y te preocupa migrarte a MariaDB, y típicamente es un buen punto también para empezar a experimentar con data streaming, con Kafka, y empezar a experimentar con cosas de TL abierto como Airflow, que ya les pone las bases para lo que es feature manipulation en machine learning y modelaje de inteligencia artificial. Entonces, ahí hay cosas muy interesantes que se pueden hacer. Puede hacer
workshop de Airflow y MariaDB sin ningún problema en algún momento que lo quieran ver, ¿ok? Pero ya hay muchos clientes en Latinoamérica que usan Airflow como el modelo de ETL para MariaDB y otras bases de datos. Claro que sí. Acá había también un comentario en el chat que viene, digamos, ligado a la pregunta anterior. Nos indicaban que si era posible monitorear con Grafana. Miguel, acá parte de lo que nosotros Sí. hacemos con Zabbix es integrar Grafana por temas de visualización, porque nos permite de cierta manera también tener más opciones de gráficos que los que vienen nativos con Zabbix. Igual te invito también a ver webinars anteriores que nosotros hemos y tenemos ya cargados en nuestra página de YouTube donde específicamente hablamos también de este tema. Y la última pregunta, Luis, que tenemos acá es ¿cómo maneja MariaDB la replicación y el particionamiento de datos en estos casos? Ok, es muy buena pregunta. Entonces, la replicación principalmente tiene dos modelos de replicación. La replicación cuando vamos en primarios y réplicas, es donde es una primaria, es una replicación eh, unidireccional, va del primario hacia cada uno de los nodos. Y la replicación de Galera, que es la replicación XDCR famosa, en donde ya hay, estamos hablando de replicación doble sentido, en el sentido en que cualquier nodo puede recibir un insert dentro de ese clúster de Galera y nosotros tenemos que básicamente hacer los commits y mantener la parte ACID de las transacciones. ¿Cómo se usa una versus respecto a la otra? Va a ser exactamente lo mismo. El análisis del caso de uso. Casi todo el mundo quiere ir a Galera porque quieren tener todos los nodos activos y la complejidad que te suma Galera en esos escenarios muchas veces no sopesa el hecho de tener todos los nodos como primario. Y ahí es donde venía el análisis de las cargas. Si yo tengo pongamos un escenario típico con dos nodos, ni siquiera con tres. Si yo tengo un 50-50% de splits entre inserts y updates, y básicamente creo un modelo de primary y réplica, Max que el delante va a mandar el 50% de las transacciones que son insert, update y delete al primario y va a mandar todos los queries, todos los selects, los va a mandar al segundo nodo que es réplica. Efectivamente, estoy teniendo una distribución de carga muy parecida a la que tendría en un Galera, de tres nodos, con dos nodos, y básicamente reduzco mucho la cantidad de procesamiento que los nodos emplean para poder resolver la atomicidad de las transacciones, básicamente. Entonces, ahí es donde viene el tema de la replicación. Se soportan los dos modelos, bidireccional y unidireccional. Se pueden encender métodos de replicación síncrona, pero en la mayoría de los casos métodos de replicación asíncrona, especialmente en réplica, funcionan extremadamente bien y con eso resuelves la primera parte. El particionamiento tiene mucho más allá porque depende de la estrategia de escalabilidad que tengan. Si estamos hablando de instancias que se despliegan sobre bare metal o sobre máquinas virtuales que no tienen mucha complejidad al momento de hacer horizontal scale out, es decir, añadir más nodos, tranquilamente un esquema de particionamiento sencillo se puede implementar sin ningún tipo de problema, separación de data histórica de data instantánea, ese tipo de cosas. Cuando ya vamos a un despliegue en donde se hace sobre Kubernetes y se espera que el scheduler de Kubernetes maneje la escalabilidad horizontal de la base de datos, la recomendación es pasar a sharding. Sharding básicamente es un mecanismo que te permite particionar data usando hashes con llaves primarias o llaves secundarias o combinaciones de ambas, en donde Maxwell toma la decisión de cómo redistribuye los nodos ahí. Generalmente tiene un replication factor de 3 y lo que te permite ahí es, sí, va a ser más ineficiente porque voy a tener datos replicados adicionales en más de una instancia, pero la gran soledad de eso es que yo tengo escalabilidad horizontal garantizada y básicamente también tengo la posibilidad de mantener la consistencia, mantener por lo menos una réplica sana de la información en todo momento. Entonces, sharding es mi alternativa a particionamiento cuando ya quiero trabajar en un modelo cloud native que tiene algún nivel de automatización, el scheduler de Kubernetes metido ahí, y básicamente delegan el particionamiento a Maxql usando un hashing con múltiples llaves. ¿Ok? Esa básicamente son los dos mecanismos en cómo se quieren tener. De nuevo, yo sé que sharding llama mucho la atención, el desarrollador en mí le encanta probarlo todo el tiempo, pero en muchos casos es un overkill, ¿ok? Con respecto al particionamiento tradicional que conocen. Entonces, pueden evaluar temas de sharding, pero de nuevo, es un caso muy particular cuando ustedes están creciendo horizontalmente la cantidad de nodos y les interesa tener esa flexibilidad a nivel de segmentación y no quieren tener
esas llaves de particionamiento basadas en timestamps, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero las Súper, dos se muchas soportan, gracias. básicamente. Muchas gracias. Tenemos algunas otras preguntas, por tiempo no las alcanzamos a responder acá en vivo, pero nuestros especialistas les seguirán contestando por chat. También para algunos comentarios que nos han dejado, les reitero, este webinar y todos los webinars que nosotros tenemos después quedan publicados en nuestro canal oficial de YouTube para que puedan ser consultados por ustedes. Y acá la invitación que les comentaba un poco al inicio, próximamente tendremos este otro webinar con MariaDB. Nuestro speaker invitado será Alejandro Duarte. El tema que vamos a tratar será la evolución del open source de mainframes a personas. Está súper interesante. También les dejaremos el link para que se puedan registrar, para que nos puedan acompañar. Recuerden que también cualquier duda o pregunta que necesiten de nosotros nos pueden escribir a sales@imagunet.com. El correo también se los dejaremos en el chat para que lo puedan tomar y pues acá también escaneando el código QR pueden acceder directamente a tener contacto con alguno de nosotros. De igual manera, quería para las personas que no estaban cuando lo indiqué, tenemos dentro de las personas que se conectaron el día de hoy a nuestro webinar a Ben y a Andrew, que son directamente de MariaDB. So, Ben, Andrew, thank you for joining with us. Too much appreciate your support. Con ellos estaremos también trabajando y abordando temas próximamente. Los invito igual, así muy cansones, reiterando, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuestro contenido.